Bueno, primero, antes de eso, ya de que hemos tenido este problema la clase pasada de que a varios de ustedes los estaban sacando, ¿no? Entonces ya eso fue porque cometí un error de ponerlos a todos como profesores, pero ya los borré a todos de ahí y ya les mandé la solicitud, para que se unan al grupo de Classroom ya como alumnos. Entonces, espero que ya no tengamos ese problema hoy, ¿vale? De todos modos, si alguien hace falta, avíseme o mándenme su mail con la jefa de grupo y lo checamos sin ningún problema. Bueno, pues vamos a comenzar. Bien, chicos, nos habíamos quedado la clase pasada en esta relación que tiene el método científico con la estadística, donde habíamos acordado que este esquema que estamos presentando aquí, pues básicamente siempre nos va a llevar nos va a llevar a este círculo donde nosotros vamos a tratar de generar conocimiento, ¿no? Ya que en el momento que nosotros, basándonos en ciertas cosas, en cierta información, en ciertos antecedentes, vamos a hacernos una pregunta de investigación y vamos a plantear una hipótesis acerca de qué podría estar sucediendo con algún fenómeno, ¿no? Después, pues para tratar de comprobarlo, diseñamos, bueno, no solo de comprobarlo, sino también de ver que la hipótesis sea correcta, diseñamos un experimento. Una vez que nosotros diseñamos ese experimento, pues de ahí vamos bueno, no solo lo diseñamos, además lo llevamos a cabo, pues viene toda esta parte donde, entonces, pues ya, eh, tenemos, a partir de lo que habíamos diseñado y experimentado, tenemos nuestros datos, habíamos quedado que la estadística nos va a ayudar justamente a toda esta parte de la recogida y la estratificación y la presentación de los datos, la correcta presentación de los datos, porque pues, siempre se pueden presentar datos de manera incorrecta o de manera que no sea como muy, muy entendible, ¿no? Que no sea como tan fácil de entender, ¿no? Porque hay cosas que muchas veces sucede que cuando tú estás tratando de explicar un fenómeno, hay veces que, pues a lo mejor lo que tú descubriste, pues está súper chido, ¿no? Pero no siempre al momento de, de brindárselo a los demás, de hacer una ponencia, una presentación, etc., sin un congresito o así, si no escoges la manera correcta de presentarlos, pues entonces simple y sencillamente, por muy chido que esté lo que tú descubriste o el dato que generaste, pues si no está bien así, entonces no hay manera de que la demás gente lo pueda entender y entonces pues ya no transmites también esa parte, ¿no? No, pues estuvo bien chido, estuvo bien chido lo que hice, ¿no? Entonces pues ya no hay manera de que tu público, por decirlo de alguna manera, pues lo interprete igual. Bien, basado en eso, pues se obtienen conclusiones. Unas conclusiones pueden ser a lo mejor algunas que no sean así como tan, por decirlo, como buenas o que sean muy contundentes. Creo que es mejor la palabra. Pero puede haber otras que sí, ¿no? Y de cualquier manera, a partir de ese tipo de conclusiones que sean o no contundentes, tú te puedes plantear, tomas perdón, formulas esas conclusiones y te puedes volver a plantear ciertas preguntas. ¿Por qué? Porque la ciencia es así y la estadística pues va de la mano con eso. La ciencia es así, ¿no? O sea, no el hecho de que tú hayas cumplido satisfactoriamente un objetivo, a partir de eso no quiere decir que ya lo sabes todo. Siempre te van a surgir más preguntas acerca del mismo tema, o si no te fue bien, pues ¿por qué no me fue bien? Si te fue bien, pues porque siempre algo va a salir, siempre va a haber más allá que investigar. Entonces, aquí es donde viene toda esa parte, ¿no? Entonces, cuando tú tomas
obtienes esas conclusiones y empiezas a tomar decisiones sobre qué hacer, generalmente viene nuevamente, o sea, pues estamos en este mismo círculo, ¿no? Vuelves a plantear una hipótesis. Ahora ya es una hipótesis diferente porque ahora ese fenómeno que estabas estudiando en un inicio, pues a lo mejor puedes sí seguirlo estudiando, pero ahora lo planteas desde un punto de vista diferente, ¿no? Basado en lo que tú acabas de observar. Bien. Tenemos ahora estos dos conceptos, chicos, que les digo, aquí habrá varios conceptos que necesitamos como tener muy presentes, siempre que sobre todo para el curso, pero igual ustedes como médicos, la neta es que siempre van a estar leyendo mucho. Bueno, ya leen mucho seguramente, pero van a estar leyendo muchos artículos, van a estar o sea, seguramente ya lo hacen ahorita en la carrera, pero pues cuando ingresan a una especialidad y así, seguramente van a tener que leer todavía mucho más, porque hay que estar actualizado, ¿no? No nos podemos quedar solamente con lo que dicen las guías, ¿no? Hay los nuevos estudios, así que a lo mejor en una semana sale que el mejor tratamiento para tal enfermedad en tal tipo de población es pero la siguiente semana sale otro que dice otra cosa, y entonces ahí es donde, si nosotros sabemos leer los artículos, sabemos buscarlos y sabemos darles una correcta interpretación y tenemos presentes este tipo de conceptos, que ya seguramente para cuando ustedes lean ese tipo de artículos ya van a estar súper familiarizados, pues entonces se pueden entender mejor y de eso en algún grado repercute en que ustedes tomen mejores decisiones médicas, ¿vale? Entonces, pues bueno, tenemos población, que es el conjunto sobre el que estamos interesados en obtener conclusiones o hacer una inferencia. Generalmente este tipo bueno, esta población es muy grande como para poder abarcarlo. Esto también es como relativo. ¿Por qué? Porque a lo mejor ustedes quieren estudiar cuál es la incidencia del daño renal crónico, ¿no? En México, así en general. Entonces, ustedes escogen a lo mejor los hospitales generales o los hospitales, así, hospitales generales, no sé, públicos, ¿no? Ya cuando ustedes caen en ese criterio de inclusión o hacer esa sectorización en la que dicen, a ver, vamos a estudiar los públicos. ¿Por qué? Porque es donde cae la mayoría de la gente, ¿no? Que está enferma. Vamos a los públicos. Ahora, no solamente vamos a los públicos, vamos a los públicos más grandes. ¿Por qué? Pues porque generalmente son los hospitales que son de grado 3 y ahí es donde van a llegar la mayoría de estos pacientes, ¿no? En donde ya hay un servicio de nefrología así en pues mejor, ¿no? Más completo, por decirlo de alguna manera. Entonces, ustedes así poco a poco dicen, bueno, a ver, ya dije que van a ser pues es mi población mexicana, dos, enfermos renales, tres, de hospitales públicos, cuatro, que sean de los hospitales públicos más grandes. Entonces, ustedes van escogiendo así y van como más de lo general a lo particular. Para que ustedes puedan hacer, y bueno, de una vez vamos aquí a la muestra antes de terminar de explicar esto con el concepto de muestra, que va a ser un conjunto al que tenemos acceso y sobre el que realmente hacemos las observaciones, el cual en teoría debe ser representativo y va a estar formado por miembros que ustedes mismos seleccionan, que es justamente lo que estamos aquí explicando. ¿Por qué? Porque no pueden agarrar realmente a todos los enfermos renales del país para poder hacer una estimación. Aunque si un día se les ocurre estaría genial, porque no existe un dato así fidedigno de enfermos renales, de la incidencia como tal, solo en México. Entonces, eso estaría genial. Y los pocos que hay son estudios realizados por gente de Estados Unidos, ni siquiera por gente mexicana. Entonces, si les interesa en algún momento, sería un buen, un buen tópico para investigar. Entonces, su población es la población mexicana de enfermos renales. Su muestra va a ser los enfermos renales de los hospitales más grandes que sean de tercer nivel.
Y ahora, pues a lo mejor no siempre, como siempre tiene que haber esto de criterios de inclusión y de exclusión que le explicábamos la clase anterior, pues no, no siempre van a poder entrar todos, ¿no? A pesar de que sean individuos de los lugares que ustedes escogieron. Siempre va a haber ahí algunos criterios que van a poder dejar o no entrar a sus pacientes dentro de su estudio. Entonces, si ustedes ya a lo mejor dicen, bueno, tengo 60,000 personas, ¿no? Que se me hacen muchísimas, pero digamos que son 60,000 personas. Entonces, tengo 60,000 personas. A lo mejor hay un dato por ahí que te dice que tenemos, no sé, 600,000 personas, ¿no? En el país, así con enfermedad renal crónica ya en grado así muy, muy rudo. Y si ustedes lograron estudiar a 60,000 en cierto lapso de tiempo, pues ya tienen un 10% ahí, ¿no? Que pudieron estudiar. Y entonces esa muestra ya es representativa. Y ustedes a partir de eso y con los correctos estudios estadísticos, con las correctas pruebas estadísticas, pueden hacer inferencias y pueden esos estudios, pese a que no estudiaron a todos, pueden hacer algunas inferencias que sean correctas y que igual el estudio estadístico les arroje respuestas que sean muy confiables. No sé, por ejemplo, queremos saber qué tantos estudiantes de la UAP, de Teotihuacán, de Tehuacán, perdón, se quedan dormidos mientras estudian, ¿no? Y haces así todas las preguntas y bueno, pues no solamente, de ahí podríamos decir que, porque ven que aquí en la definición de población dice normalmente es demasiado grande para poder abarcarlo. Y sí, generalmente es así, pero pues a lo mejor pueden, les digo, siempre su universo donde van ustedes a definir de población y muestras, universo matemático, donde van a definir esto, pues va a estar dado justamente por lo que ustedes quieran medir, por lo que quieran hacer, por el fenómeno que quieran estudiar. Entonces, ustedes pueden decir, no, pues, ¿cuándo se quedan dormidos mientras están estudiando, no? No, pues no sabemos. Bueno, pues vamos a agarrar entonces a tantos de esta carrera, tantos de otra y tantos de esta otra, y con eso, no es necesario preguntarles a todos, ¿no? Y con que sea un número suficiente, ya con eso podemos tener una muestra representativa que nos va a ayudar a hacer un estudio y poder nosotros, a partir de que nosotros estudiamos esa muestra representativa, podemos dar conclusiones de nuestra población, ¿vale? Bien, ahora viene esto de las variables. Una vez que nosotros ya tenemos definidas cuáles son nuestras poblaciones o nuestra población de estudio, una vez que ya sabemos cuál de nuestra población, cuáles van a ser nuestras muestras, que es exactamente lo que vamos a querer estudiar, pues entonces, este, vienen, surgen estos entes, que son las variables, que van a ser características observables que varían entre los diferentes individuos de una población. Y pues este tipo de características siempre van a ser variables entre cualquier individuo, ¿no? No sé, pues, ¿qué podremos poner ahí de ejemplo? El genoma, ¿no? Tu genoma, a pesar de que todos somos parte de la misma especie, todos los seres humanos, todos somos Homo sapiens sapiens, nuestro genoma siempre hay variabilidad y yo creo que eso es muy, muy evidente, ¿no? Es muy evidente entre cada país, entre cada continente, etc. Incluso hasta en estados, ¿no? Aquí en el país. Entonces, todo ese tipo de características, todo ese número de características que nosotros queremos estudiar se van a denominar variables. Ahora, ¿qué tipo de variables tenemos? Bueno, aquí les voy a poner unos ejemplos. Ahorita en la siguiente diapo definimos mejor la onda de cómo se, cómo se clasifican las variables, pero aquí es como para tenerlo así de manera un poco más general, solamente como para saber qué es una variable, ¿no?
Una variable puede ser el grupo sanguíneo, tenemos A, B, O, de todos modos, y a partir de esto, pues todavía el RH, ¿no? Sabemos si a partir de que pueden ser estos mismos, positivos o negativos. Stratificar el nivel de felicidad, ¿no? Ponen aquí de ejemplo, deprimido, ni fu ni fa, muy feliz. Perdón, no les dije la parte de la primera del grupo sanguíneo. El hecho de decir que es A, B, O y demás, es una variable cualitativa. ¿Por qué? No es un número, ¿vale? Es una letra. Entonces no es algo que se pueda, con el dato así duramente, se puedan hacer operaciones matemáticas. Bien, lo mismo con el nivel de felicidad. Tú cómo haces un estudio de, de todo esto, si con decir, sí, pues es que está deprimido o feliz o muy infeliz, etc. Este es un tipo de variable ordinal. Digo, vamos a verlas más adelante, ¿sale? Los tipos de variables, ¿no? No, no hay otra como necesidad de clavarnos tanto, pero sí quiero que quede, que sepan que existen y más o menos de qué se trata esta onda. Tenemos el número de hijos. Esta es una variable numérica discreta, es decir, este es un tipo de variable que yo sé, ya cuando es numérica, evidentemente se puede cuantificar. Número de hijos, 1, 2, 3, los que quieran, ¿no? La altura, una variable numérica continua. ¿Por qué? Porque si bien la altura es un valor también numérico, pues digamos que aquí tenemos como más variantes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, 1,62, 1,74, 1,68, etc. Y si se dan cuenta, el número de hijos, pues son números enteros. Aquí ya tenemos así como decimales, ¿no? Y justamente a eso se refiere. Ahora sí, ya así como para que quede un poco más clara esta onda de los tipos de variables, vamos a tener primeramente las variables cualitativas. Cualitativas que dice que si sus valores no se pueden asociar naturalmente a un número, es decir, no se pueden hacer operaciones algebraicas con ellos. Y aquí hay unos ejemplos. Dentro de las variables cualitativas tenemos dos tipos de variables, que son las nominales, que es cuando sus valores no se pueden ordenar, perdón, cuando se habla de género, sexo, grupo sanguíneo, religión, nacionalidad, etc. Y tenemos variables ordinales, es decir, que sus valores se pueden ordenar, como la mejoría de un tratamiento, el grado de satisfacción, la intensidad del dolor. Parecería que es casi como lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia aquí entre las nominales y las ordinales poniéndolo en estos ejemplos que estamos aquí leyendo? Dice aquí grado de satisfacción o intensidad del dolor. Ustedes saben que existen que hay muchos tipos de cuestionarios que están respaldados por la OMS y por muchas sociedades médicas, en las que te dicen, no, pues, y ya saben que es la clásica pregunta cuando vas a ver al médico, ¿no? Bueno, a ver, pues es que, y bueno, y del 1 al 10, ¿qué tanto le duele, no? Entonces, ahí al menos ya te está dando un número. Perdón, chicos, es que si de repente me cabes porque estoy tomando agüita, ¿vale? Bien. Entonces, pues igual pasa con el grado de satisfacción, con felicidad, la mejoría de un tratamiento, etc. ¿De qué depende esto? Pues de la variable numérica que tú le quieras asignar, basándose en lo que tú quieres estudiar, ¿no? Después, les digo, estas son variables cualitativas, no hay mucha matemática en esto. Cuantitativas o numéricas. Estos son el otro gran tipo de variables, las cuantitativas, que sus valores, como su nombre lo dice, son numéricos, es decir, aquí se aplica el hecho de poder hacer operaciones, ¿no? Aquí se aplica la matemática más chido. Y dentro de este tipo de variables tenemos también dos, que son las discretas y las continuas. Discretas, cuando toma valores enteros, como el ejemplo de la diapositiva anterior, número de hijos, número de cigarrillos, o sea, no hay medios hijos, ¿no? Entonces, este es un tipo de variable continuas si hay más valores intermedios entre esos números enteros, como la altura, la presión intraocular, la dosis de un medicamento, la edad, etcétera. Entonces, aquí es simple y sencillamente como tener
muy en cuenta que sencillamente existen las cualitativas, donde se puede, donde no hay números, y las cuantitativas, que esas sí son numéricas, ¿sale? Ahora, bueno, ahorita, ahí voy. Ahora, ustedes me podrían preguntar, bueno, y entonces, ¿cómo demonios? Por qué si la estadística es una disciplina derivada de las matemáticas, por qué se pueden hacer operas, bueno, por qué se pueden hacer estudios estadísticos? Se pueden hacer estudios estadísticos con a partir de decir, me siento bien, me siento feliz, no me siento tan feliz, me siento de la chingada. O sea, ¿por qué? ¿Cómo se puede? Si se supone que si ustedes agarran y meten datos a un programa estadístico, lo que tiene que meter son números. Y a partir de esos números, ustedes pueden hacer inferencias de ciertas cosas. Con las variables cuantitativas, perdón, pues realmente no hay problema, ¿no? Total, si siempre esas variables al final van a ser, nos van a arrojar números con los cuales nosotros podemos trabajar, pero las cualitativas no dan eso, nos dan este tipo de cosas, es la mejoría de un tratamiento, y puta, entonces ¿cómo voy a hacer para hacer un análisis estadístico? ¿O por qué la estadística se mete en esto si se supone que la estadística trabaja con números? Bueno, algo que sucede, sobre todo con, bueno, más bien con las variables cualitativas, o algo, bueno, una herramienta de la que se puede y se debe hacer uso, es de la codificación. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Nosotros podemos observar de nuestro lado izquierdo, perdón, de nuestro lado derecho, donde están estas como tablitas que parecen de Excel, son imágenes de un programa que se llama SPSS, que es un programa de estadística muy bueno. Es muy, muy bueno este programa. Se hace muchísimas cosas. Lo único que no me gusta es sus gráficas, las hace horribles, las hace muy feas, pero bueno, igual pueden graficar en otro programa, no es el único. Pero al momento de hacer un análisis, la verdad es que SPSS es uno de los mejores programas para poder hacer estadística. Es tan buen programa que nos permite hacer este tipo de acercamientos con las variables cualitativas. ¿Cómo? Aquí nos dice que es una buena idea codificar nuestras variables, ¿no? ¿Cómo las vamos a codificar? Con números. ¿Por qué? Porque el programa va a trabajar con números. Entonces, es conveniente asignar etiquetas a los valores de las variables para recordar qué significan los códigos numéricos. Por ejemplo, tenemos el sexo, que tenemos que si nosotros lo codificamos con 1, aplica para hombre, con 2 para mujer, y podemos meterle más, ¿no? Si es necesario. Aplica 1, 2 y puede haber más, ¿no? Recuerden que esto es solo un ejemplo. Nuestra felicidad, podemos igual también codificarlo con 1, 2 y 3, que corresponden a muy feliz, bastante feliz y no demasiado feliz. Y pues bueno, se pueden también agregar otro tipo de cosas, ¿no? Asignar códigos a respuestas como 0 igual a no sabe o 99 no contesta. ¿De qué va a depender esto? Porque pues nosotros, si así pues ya suena como un poco más amable, ¿no? El hecho de que tengamos variables cualitativas y que podamos trabajar con ellas. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado cuando uno hace esto. ¿Por qué? Porque si tú no tienes el suficiente cuidado al momento de estar codificando, de estar asignando números, valores, de estar asignando valores a una etiqueta que corresponde a una variable, entonces tu análisis no va a ser nada confiable. ¿Por qué? Porque al final los programas te van a hacer lo que tú les pidas, pero que te hagan lo que tú les pides no quiere decir que los datos están bien metidos o que está bien analizado, ¿vale? Entonces, esta es la manera en la que este tipo de programas trabaja para que tú puedas analizar variables como las cualitativas. Lo codificas y le asignas números y basándonos en eso, entonces ya puedes trabajar con eso. Aquí tenemos, por ejemplo, esto que dice que aunque se codifique como números, debemos recordar siempre el verdadero tipo de las variables y su significado
cuando usemos este tipo de programas, perdón. ¿Por qué? Porque no todo está permitido con cualquier tipo de variable. Ahorita les estaba yo comentando. Esto se ocupa muchísimo, esto de la codificación para las variables cualitativas. Yo creo que si les suena coherente y lógico lo que les acabo de explicar, no es necesario hacer este tipo de codificaciones cuando uno está trabajando con variables cuantitativas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, son números, al final es cosas que hasta puedes hacer en el Excel. De hecho, no sé si sepan, pero realmente el Excel es un programa que te además de ayudarte a ordenar y no solamente funciona como para la gente que hace cosas como de contabilidad o para organizar inventarios o cosas así, no. El Excel además es un programa que te puede hacer análisis estadísticos, te puede hacer una T-de-Student, te puede hacer una chi cuadrada, te puede sacar desviaciones estándar, simple y sencillamente hay que saber usar esa parte, pero el Excel te puede hacer ese tipo de cosas, ¿vale? Sí, básicamente también es un programa de estadística, el Excel. Entonces, bueno, volviendo a esto, tenemos que las variables cuantitativas, pues no van a necesitar de ser codificadas, las cualitativas sí, pero por ejemplo, aquí está valga la redundancia, este ejemplo, en donde tenemos mezcladas variables cualitativas, ordinales, discretas, continuas. Es decir, tenemos mezcladas variables cuantitativas con cualitativas y se pretende analizar todo así al mismo tiempo, que al menos es lo que parece que están haciendo aquí. Eso está mal. No puedes estar mezclando tipos de variables, al menos no cuantitativas con cualitativas. ¿Por qué? Porque entonces tu análisis va a ser un desastre. Eso no va a tener ni pies de cabeza, ni cabeza. El programa te va a hacer lo que tú le pidas, te lo va a hacer. No quiere decir que esté bien, como les acabo de comentar. Incluso muchas veces cuando el programa ve este tipo de cosas, te pregunta, oye, neta, ¿sí, es en serio quieres hacer eso? ¿De verdad? Sí, sí, sí quiero. Ya te lo pone, te hace tu análisis, te dice si hay diferencias entre un grupo y otro, si hay, bueno, primero te dice diferencias, después entre qué grupo o grupos hay diferencias y numéricamente cuál es la diferencia, ¿no? Y además te arroja un gráfico del tipo que tú le pidas. La onda con esto es que no va, incluso ahí mismo el programa dice, bueno, pues no, se me hace que lo que metiste estuvo como raro, pero igual lo hice y aquí está, ¿no? Y te lo va a dar. La onda aquí es que, pues, le digo, tienen que ser muy cuidadosos. No sé si lo mencioné en la clase pasada, si no lo menciono de nuevo rápidamente, pero, por ejemplo, este tipo de análisis es como muchas empresas de marketing hacen sus estudios. Ya ven que hay veces que te piden, no, pues, grado de satisfacción del cliente, ¿no? Y hay veces que si del 1 al 10, ¿qué tanto lo recomendarías? O encontrar lo que buscaba y la chingada, ¿no? Y así. Y con números, pues no hay problema, ¿no? No hay bronca ahí para poder trabajar, pero hay veces que te dicen, bueno, ¿qué tan bien se sintió con el servicio? Bien, muy mal, y etcétera. Y así, ¿no? Te pueden hacer varias preguntas y las respuestas son frases o son monosílabos. Entonces, este tipo de empresas con ánimos de poder hacer correctamente sus estudios de mercado, ese tipo de respuestas también las meten en este tipo de análisis, en este tipo de programas que hacen análisis estadísticos, les asignan números, las codifican y es así como ellos hacen sus estudios de mercado para saber, bueno, no, pues es que esta última estrategia de ventas que implementamos, sí jaló chido por tal cosa, ¿no? La mayoría de los clientes que no sé, 78% de los clientes está acá se siente bien, pero ¿de dónde sacas ese 78? Y así, ¿no? O sea, ahí hay se necesita de este tipo de cosas para que las empresas, y no solamente las empresas, ¿no? Pero, que todo esto pueda fluir de manera correcta y que, pues vaya, los estudios de mercado que hacen, porque pues al final ellos pueden perder dinero si no dirigen sus estrategias de venta al público correcto, ¿no? O de la manera correcta. Bien, ¿cuáles son?
los posibles valores de una variable, perdón, los posibles valores de una variable dice aquí que suelen denominarse modalidades. Las modalidades se pueden agrupar en clases o intervalos. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes pueden decir, a ver, voy a estudiar poblaciones, pues, no sé, de menos de 20 años, para la enfermedad que ustedes quieran. Y no sé, a lo mejor quiero ver la prevalencia de diabetes tipo 2 en personas de 20 a 50 años que viven en tal lugar de Michoacán, yo qué sé. O no sé, cualquier otra enfermedad, lo que ustedes quieran, en poblaciones de más de 50 años. Pero ustedes ya ahí lo que están haciendo es definiendo un intervalo de edades. ¿Vale? Ya no es así tan, ya no es un estudio abierto a la población, que también existen, también es válido y también se pueden analizar y también te dan muchísima información. Entonces ya están haciendo como un corte entre ciertas, bueno, aquí en este caso entre las edades, viene el otro ejemplo que dice aquí de hijos, menos de 3 hijos, de 3 a 5 hijos, 6 o más hijos, ¿vale? Entonces, ustedes hacen ese tipo de intervalos con la intención de poder de no entorpecer su estudio y de que potencialmente el poder estadístico que le aplican a su estudio sea mejor. Bien, además, existen dos características que van a ser muy importantes para la formación de estas modalidades, de estas clases, de estos intervalos. Estas dos características va a ser una que cuando nosotros las creemos, sea exhaustivo. Es decir, no podemos olvidar ningún posible valor de la variable. Y aquí nos da dos ejemplos de frases en las cuales una está bien redactada conforme lo que están tratando de estudiar y otra está mal redactada. Por ejemplo, tú quieres decir, no sé qué quiero estudiar, pero lo quiero estudiar dependiendo de su color de pelo, ¿no? Que puede ser rubio o moreno, cuando sabemos que hay toda una gama ahí. No me voy a meter, ¿no? Con las gamas de colores ahí. Pero hay pelirrojos y demás, ¿no? Y hay varias gamas ahí. Entonces, ahí, si tú nada más pones esas dos opciones, rubio o moreno, estás como sesgando, ¿no? De alguna manera tu estudio y de alguna manera igual también poniéndote el pie. Además, tenemos, bueno, esa es como estaría mal redactado, como podría estar bien redactado, o sea, no lo sesgas a solo dos respuestas, ¿no? Simple y sencillamente preguntas cuál es su grupo sanguíneo y ya sabemos que hay varios grupos sanguíneos. Está mejor planteada. Bien, además, otra de las características de cómo tienen que formarse este tipo de intervalos de clases es que tienen que ser excluyentes. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie puede presentar dos valores simultáneos de la variable. Y aquí hacen el ejemplo de un estudio sobre el ocio. Una manera de mala redacción aquí sería de los siguientes, ¿qué le gusta? Deporte o cine, es decir, de actividades que puedes hacer en tus ratos de ocio, ¿no? El deporte o el cine, estás ahí como que nada más, ¿qué tal que ni te gusta ni el deporte ni el cine? Y entonces, ¿cómo respondes eso? Entonces, lo ideal sería preguntar, ¿le gusta el deporte? Sí o no. ¿Le gusta el cine? Sí o no. O simple y sencillamente, ¿tiene algún otro hobby o alguna actividad en sus ratos de ocio? O sea, tratar de hacerlo como un poco, que las respuestas sean un poco más abiertas, que haya un mayor rango de respuestas, ¿no? Otra pregunta que estaría mal sería, ¿cuántos hijos tiene? Ninguno, menos de 5 o más de 2. ¿Por qué estaría mal? Porque, o sea, sí es válido preguntarlo y se vale también hacer rangos, pero siempre hay que saber hacerlos bien, porque no quiere decir que no puedas trabajar con este tipo de cosas, se puede, pero debes de ser muy específico de tener muy presente qué es lo que quieres, ser muy específico con las respuestas que esperas obtener, porque pues bueno, aquí la respuesta es ninguno, pues, no hay de otra, ¿no? Es ninguno. Dice menos de 5 pueden ser 4, 3, 2, 1 o ninguno. Entonces ahí ya estás abarcando una posible respuesta que ya tenías antes, que era ninguno. Y además tienes una que dice más de 2. Bueno, más de 2 no es ninguno, pero más de 2 pueden ser 3. Y 3 es menos de 5. Entonces están el menos de, si tengo 3 hijos, ¿qué respondo? ¿Que tengo menos de 5 o que tengo más de 2? ¿Ves? Entonces ya no están bien planteados aquí este tipo
de clase, este tipo de intervalos. Por eso les digo que es muy importante saber hacerlos bien. Bien. Después tenemos que se necesita una presentación ordenada de datos, donde podemos observar que hay tablas de frecuencias, representaciones gráficas, que son dos maneras equivalentes de presentar la información, porque ambas nos van a exponer de una manera ordenada lo que tú estás observando en esa muestra que ya habíamos quedado que tiene que ser representativa de una población. Por ejemplo, aquí observamos en este pictograma que tenemos 6 monitas de rojo y 4 monitos de azul, ¿no? Que digamos que son hombres y mujeres. Bien, entonces, por un lado tenemos una tabla de frecuencia donde observamos que son 4 hombres, 6 mujeres. No hay más, ¿vale? Eso es lo que se observa. Y del otro lado tenemos la representación gráfica. Una es una tabla y otra es otra gráfica. Ustedes en muchos artículos van a poder encontrar cosas que se presentan en tablas y otras en gráficas. Y no es que una cosa no se pueda, bueno, y más bien, y cualquier cosa que ustedes representen en una tabla, lo pueden representar en una gráfica y viceversa. Aquí simple y sencillamente va a ser como a gusto del investigador, de la persona que está haciendo el estudio, cómo es más ordenado, más visible, más representativo, más, no sé, esto va a quedar mucho a consideración de quien está presentando el estudio, ¿ok? Pero realmente ambas te están dando la misma información. Bien, en cuanto a las tablas de frecuencia, tenemos que van a exponer información recogida en la muestra de tal manera que no se pierda nada. Para estas tenemos el tipo de frecuencias que podemos graficar son las absolutas, que van a contabilizar el número total de individuos o de cosas, dependiendo de lo que estemos graficando. Y también tenemos frecuencias relativas, que es lo mismo, pero va a estar dividido por el total y va a estar representado en porcentajes. Además tenemos las frecuencias acumuladas, que solo tienen sentido para variables ordinales y numéricas. ¿Vale? Por ejemplo, tenemos aquí tres tablas. Vamos a dar nada más así rápidamente. Fíjate, aquí tenemos sexo del encuestado. Tenemos dos posibles respuestas nada más en esta tabla. Hombre y mujer. Frecuencia. 636 hombres, 881 mujeres, un total de 1517. Vale. ¿Qué porcentaje representa? Esos 636 hombres representan el 41.9%. Y esas 881 mujeres representan el 58.1% de los 1.500 individuos. Y aquí nuestro porcentaje válido, que aquí, bueno, nada más es lo mismo, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, el nivel de felicidad. Tenemos muy feliz, bastante feliz, no demasiado feliz. Aquí ya hicieron lo que les comentaba hace rato de estar así, de asignar valores, de codificar y asignar valores para cada una de las respuestas. Tenemos un total de esos de 1.500, son las mismas personas, ¿no? Hombres y mujeres, nada más que se les hacen estas preguntas del nivel de felicidad. Tenemos que 467 personas dijeron que eran muy felices, 872 bastante felices, y las otras 165 no demasiado felices. Y pues hubo unos que no contestaron. Las 17 personas que ya habíamos visto en la tabla anterior. Entonces, por ejemplo, de muy feliz, 467 representa el 30.8%, bastante feliz el 57.5%, no demasiado feliz el 10.9%, y tenemos aquí nuestro total de 99.1%, más el 0.9 que representan los que no contestaron, ya tenemos nuestro 100%. Porcentaje válido, ya es lo mismo que ya hemos obtenido. Y nuestro porcentaje acumulado, ¿a qué se refiere esto? Por ejemplo, si aquí tenemos el 31.1%, pues de muy felices, pues queda igual. Tenemos luego el 58% para los que contestaron bastante feliz, pero el acumulado nos dice que es un 89. ¿Por qué 89? Porque sumas este 58 más este 31, te da un 89. Ahora, sumas este 89 más este 11, ya te da el 100%. ¿Vale? Entonces, ya sé que es como raro, ya sé que está como raro, pero lo que quiero que quede claro de este tipo de tablas, que lo que hacen es justamente
ayudarte a que a que puedas organizar muy bien tus datos, porque ahorita, pues vaya, tenemos, nada más estamos viendo esto de, bueno, ¿cuántas, nos veríamos en el ejemplo de la diapo anterior, cuántos hombres y cuántas mujeres, ¿no? Pero va a llegar un momento en el que vamos a tener muchas más variables. Y si ustedes no ordenan bien sus datos y no tienen bien claros sus porcentajes, porque por ahí si se les va un dato que hayan apuntado mal al momento de estar capturando sus datos, ya les va a dar más del 100% o menos del 100% y van a decir, caray, pues cómo no. Y entonces hay que ponerse a revisar otra vez dato por dato. Si ustedes tienen bien organizada esta información, ustedes van a poder hacer las inferencias que ustedes quieran partiendo de una tabla que está bien hecha y además poder graficarlo bien. Ok, esto no es nada más, a ver, ¿qué tenemos? Es lo que les acabo de decir, variable, género, modalidades, hombre-mujer. Nosotros vamos a encontrar generalmente nuestros datos siempre así, desordenados, pero todo esto equivale a tener 4 hombres, 6 mujeres. ¿Por qué se ejemplifica así? Les digo, solamente es como para dejar muy en claro que hay que tener mucho control y mucho orden sobre esto al momento de que se hace un estudio de este tipo, ¿sale? Y de cualquier otro tipo. Ok, aquí aparece la tabla de frecuencias, de las frecuencias relativas, 4 hombres, 6 mujeres, es el 40, 4 hombres representan el 40% de nuestra población total, o de nuestro tamaño de muestra, que son 10 individuos, y 6, que representa el 60%, de igual de nuestro tamaño, en mujeres, perdón, que representa el 60% de todo nuestro tamaño muestral, que son 10 individuos. Aquí, por ejemplo, ¿cuántos individuos tienen menos de 2 hijos? ¿No? Aquí tenemos una tabla donde ya vemos frecuencias, porcentajes válidos y porcentajes acumulados. ¿Cuántos individuos tienen menos de 2 hijos? Pues entonces tenemos que irnos con los que tienen 0 y 1 hijos. ¿Cuántos individuos? Pues tenemos que son 419 y 255. ¿Cuánto es la suma de eso? 674 individuos. Punto. Pero vean, si ustedes tienen bien ordenada su tabla, rápidamente pueden ir a checarla y responder esto. Ahora, ¿qué porcentaje de individuos tiene 6 hijos o menos? ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, pues tenemos que tomar desde los que tienen 6 hasta los que tienen nada, hasta los que no tienen hijos. ¿Sale? ¿Qué porcentaje? Pues como nosotros, o sea, nosotros ya sabemos que como frecuencia absoluta cuántas personas lo tienen. Como porcentaje, ¿qué porcentaje representa? Ya lo tenemos, es el 97.3%. Les digo, si está bien hecha su tabla de frecuencias, no deberían de tener mayor problema con esto. Última, ¿qué cantidad de hijos es tal que al menos el 50% de la población tiene una cantidad inferior o igual? 2 hijos, ¿ok? Porque nos está diciendo que es tal que al menos el 50% de la población tiene una cantidad inferior o igual. Les digo, mientras lo tengan bien ordenado, no tiene por qué haber mayor problema. Ahora, gráficos, tipos de gráficos. Hay muchos tipos de gráficos, chicos, no nos vamos a detener tanto en esto. Pero, por ejemplo, diagrama de barras para variables cualitativas, aunque realmente las de barras también se utilizan muchísimo para las cuantitativas. Diagramas de sectores o estas gráficas que les llamo para pastel, generalmente lo que se grafica aquí o se utilizan para representar porcentajes. Son muy útiles y se ven bonitas cuando lo sabes hacer bien. Pictogramas, que tenemos aquí nuestros 2 puerquitos, dice botellas de cerveza recogidas en un fin de semana, ciudad A 100 kilos, ciudad B 50 kilos, ¿no? Y no nos hay un puerquito más grande que el otro. Y esto es que, aunque pareciera que es como para niños, pues miren, por ejemplo, podemos tener este tipo de pictogramas que son muy claros, pero no sé, hay otro tipo de gráficos que son súper complicados, ¿no? Existe algo en biología molecular que es el estudio de microarreglos, que lo que hacen es estudiar toda la expresión génica de cierta población o de ciertos individuos, toda la posible expresión génica para cierta enfermedad, ¿no? O para cierta condición. Entonces te da todos los genes. Y ese tipo de gráficos sí son bien complicados. Pero si tú tienes, sí se ven muy acá esos gráficos, se ven muy locochones, ¿no? Pero si ustedes tienen bien organizados sus datos, no deben de tener mayor problema. Pueden organizarlos, pueden darse a entender.
Dice gráficos diferenciables para variables numéricas. Aquí tenemos otra vez de barras para variables discretas. No tiene mayor complicada, también son barras. Tenemos para variables continuas, que es un histograma, que si se dan cuenta también son barras, nada más que como son continuas, como habíamos dicho, habíamos dicho, no sé, el número de edad del encuestado, ¿no? Edad del encuestado, entonces, bueno, de los encuestados en este caso, y nada más las juntan, y es justamente, al final también son variables, también son gráficas de barras, pero las ponen así todas juntitas, a lo mejor solo como para resaltar que justo es una variable continua, ¿no? Pero realmente también es un tipo de gráfico de barras. Diagramas integrales. Estos no los vamos a checar, chicos. Esto es, si algún día hacen un estudio de estadística y lo publican en una revista de estadística, ahí sí tendrían que ver este tipo de cosas, pero ustedes van a publicar en revistas de medicina. Entonces, esto realmente no es así como muy importante, solamente les enseño que se pueden graficar las frecuencias absolutas, las relativas y las acumuladas, de tal manera que solamente es para que sepan que existen. No, esto no tiene como mucha relevancia, ni siquiera en la medicina. O sea, es más bien si ustedes hacen un descubrimiento nuevo, pero de estadística, entonces a lo mejor ahí sí, ¿no? Pudiese llegar a tener un impacto. Pero realmente en la mayoría de los artículos científicos y médicos no hay, no se utilizan este tipo de gráficos, ni estos de acá, ¿no? Los diagramas diferenciales ni los acumulados, solamente se los puse para que sepan que existen y ya, ¿vale? Listo, chicos, esto nada más es un resumen de lo que ya vimos. Ahora sí ya terminamos nuestra parte de la introducción, chicos. Introducción a la estadística. Pues díganme, chicos, comentarios, dudas, preguntas, reclamos, etc. Adelante. Muchas gracias, chicos. ¿Cómo, perdón? Ok, muy bien, Cristian. Pues pues Disculpe, vamos a doctor, tratar de que. yo tenía... Ah, perdón, perdón. Dime, dime. Más o menos tenía una duda y era respecto al modelo de evaluación. Si Ajá. iba a aplicarnos examen o... Ajá, bueno, punto número uno, si iba a aplicarnos examen, si nos iba a pedir como una especie de proyecto y aparte de eso, que si nos podría pasar las diapositivas que nos está presentando. Ok, bueno, habíamos quedado en que vamos a tener dos parciales, solamente se las voy subiendo. Vale al Classroom. Pues sí, no, ya aquí algunos compañeros ya me conocen, no me gusta ser manchado con los exámenes, más bien me gustaría que la información tratara de quedar clara, ¿no? Y que sepan en qué momentos se puede aplicar y ya. Y les voy a dejar estar subiendo algunos documentos también que a lo mejor, bueno, más bien tenemos que revisarlos entre todos. Y pues los discutimos, ¿no? Y pues si hay participaciones y así, pues las tomaremos en cuenta. Pero pues básicamente solamente serían dos parciales, dos exámenes parciales. Y pues ya, con eso. Ok, Y sí, yo muchas les paso gracias. las diapos y los exámenes son sobre lo que vienen las diapos, no hay más, ¿ok? Muy bien, chicos. ¿Alguien más? Dice aquí Jacqueline. Pues sí, Jacqueline, les paso las diapos, se las subo a Classroom, ¿vale? Yo les paso las diapos. Pues bueno, chicos, si no tenemos entonces más comentarios, dudas o preguntas y reclamos, pues entonces nos vemos el martes, ¿vale? Descansen y que tengan un buen fin de semana. Igualmente, doctor. Gracias. Muchas Hasta gracias. luego, doctor. Cuídense.